El sol de Virginia caía sin piedad sobre los campos de tabaco. En aquel verano de 1938, una niña de 8 años caminaba entre las hileras de plantas verdes. Sus pequeñas manos manchadas de tierra oscura. Se llamaba Gladys May Brown. Y mientras los adultos a su alrededor se quejaban del calor y del trabajo interminable, ella miraba hacia el cielo azul y pensaba en números. En Gladys vivía en Sutherland, un pueblo tan pequeño que si parpadeabas mientras lo cruzabas, te lo perdías por completo. Su familia era de aparceros, lo que significaba que trabajaban la tierra de otras personas a cambio de una pequeña parte de la cosecha. Su padre, un hombre fuerte de manos callosas, también trabajaba para el ferrocarril cuando podía encontrar empleo. Su madre pasaba largas horas en una fábrica de tabaco, donde el aire estaba tan lleno de polvo que a veces era difícil respirar. La casa donde vivían era pequeña y sencilla. No había lujos, pero siempre había comida en la mesa y amor en el hogar. Los padres de Gladys trabajaban desde antes del amanecer hasta después del atardecer. Ella los veía salir cuando las estrellas todavía brillaban en el cielo y regresar cuando la luna ya había tomado su lugar. Pero había algo diferente en Gladys, algo que sus padres notaron desde que era muy pequeña. Mientras otros niños jugaban y corrían por los campos, ella prefería sentarse bajo un árbol con un pedazo de carbón y dibujar números en cualquier superficie que encontrara. Sumaba, restaba, multiplicaba. Los números eran sus amigos y nunca la traicionaban. En aquella época, en el sur de Estados Unidos, ser una niña negra significaba enfrentar obstáculos que parecían montañas imposibles de escalar. Las leyes de segregación separaban a las personas por el color de su piel. Había escuelas para blancos y escuelas para negros. Había fuentes de agua para blancos y fuentes de agua para negros. Había un mundo para unos y otro mundo muy diferente para otros. La escuela para niños negros en Sutherland era un edificio viejo, con techos que goteaban cuando llovía y ventanas que dejaban entrar el frío del invierno. Los libros eran usados, con páginas arrancadas y cubiertas gastadas. Pero para Gladys, esa escuela era un palacio de conocimiento. Cada día que entraba por esa puerta, sentía que se abría ante ella un universo de posibilidades. Su maestra, la señora Johnson, fue la primera persona fuera de su familia que reconoció el talento especial de Gladys. Era una mujer alta y delgada, con gafas redondas y una sonrisa amable. Un día, después de clase, llamó a Gladys a su escritorio. «Niña», le dijo con voz suave pero seria, «tienes un don. Los números te hablan de una manera que no le hablan a los demás». Lo sabe. Gladys bajó la mirada, avergonzada. En su comunidad, destacar demasiado no siempre era algo bueno. La gente hablaba, la gente juzgaba. Una niña negra con ambiciones era vista con sospecha, como si estuviera tratando de ser algo que no le correspondía. Paró la señora Johnson, levantó suavemente la barbilla de Gladys y la miró a los ojos. «No bajes la mirada nunca. Tienes algo especial, y el mundo necesita lo que tú puedes ofrecer. No dejes que nadie te diga lo contrario». Esas palabras se grabaron en el corazón de Gladys como si fueran escritas con fuego. Las recordaría durante toda su vida, en los momentos más oscuros y en los más brillantes. Los años pasaron, y Gladys creció. Su cuerpo se alargó, su voz cambió. Pero su amor por los números solo se hizo más fuerte. Mientras otras chicas de su edad hablaban de muchachos y de bailes, ella soñaba con ecuaciones y problemas matemáticos. Sus compañeros no siempre la entendían. Algunos se burlaban de ella en voz baja. «Ahí ve Gladys, la que cree que es más inteligente que todos nosotros», murmuraban cuando pasaba. «¿Para qué quiere estudiar tanto? Va a terminar en los campos de tabaco, como todos los demás». Una mujer negra matemática. ¿Quién ha oído algo así? Está perdiendo el tiempo. Gladys escuchaba los comentarios, pero había aprendido a no dejar que la afectaran. Cada noche,
Después de ayudar con las tareas del hogar y trabajar en los campos, se sentaba bajo la luz tenue de una lámpara de aceite y estudiaba. Sus ojos se cansaban, sus manos se agrietaban por el trabajo duro, pero su mente nunca dejaba de buscar conocimiento en su padre. La observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Una noche, se sentó junto a ella mientras estudiaba. «Hija», le dijo con su voz grave y cansada, «sabes que te apoyo en todo, pero el mundo ahí afuera es cruel, especialmente para los nuestros, especialmente para las mujeres. No quiero que te lastimen». Gladys cerró su cuaderno y miró a su padre. Vio las arrugas en su rostro, las marcas del sol y del trabajo duro. Vio el amor en sus ojos, pero también vio el miedo. El miedo de un padre que había visto demasiadas injusticias, demasiados sueños rotos. «Papá», respondió ella con calma, «sé que el mundo es difícil, lo veo todos los días, pero si no lo intento, ¿qué me queda? ¿Pasar toda mi vida preguntándome qué hubiera pasado si hubiera tenido el valor de seguir mi sueño?» Su padre guardó silencio por un momento largo. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en su rostro cansado. «Tienes razón, hija. Tinsley, solo prométeme que nunca olvidarás de dónde vienes». «Nunca», prometió Gladys. «Nunca lo olvidaré». El día de la graduación de secundaria llegó como un amanecer brillante después de una noche larga. Gladys se paró frente a sus compañeros y maestros, vestida con una toga negra que su madre había planchado con cuidado especial. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia el escenario. Había sido nombrada la mejor estudiante de su clase. La primera en todo, en matemáticas, en ciencias, en cada materia que había tomado. Cuando el director anunció su nombre y sus logros, hubo aplausos, pero también hubo silencio de algunos que no podían creer que una chica de los campos de tabaco hubiera llegado tan lejos. Pero el momento más importante vino después de la ceremonia. El director se acercó a ella con un sobre en la mano. Sus ojos brillaban de una manera que Gladys nunca había visto antes. «Señorita Brown», dijo formalmente, «tengo el honor de informarle que ha recibido una beca completa para estudiar en el Virginia State College». Gladys sintió que el mundo se detenía. Una beca completa. Eso significaba que podría ir a la universidad sin que su familia tuviera que sacrificar nada. Eso significaba que su sueño, ese sueño que había parecido tan imposible, estaba a punto de hacerse realidad. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Su madre corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Su padre se quedó atrás, tratando de mantener la compostura, pero Gladys vio cómo sus ojos también se humedecían. «Lo lograste, mi niña», susurró su madre en su oído. «Lo lograste». Pero Gladys sabía que esto era solo el comienzo. La universidad sería un nuevo desafío, un nuevo campo de batalla donde tendría que demostrar su valía una y otra vez. No se hacía ilusiones. Sabía que habría personas que la mirarían con desprecio, que cuestionarían su lugar en las aulas, que intentarían hacerla sentir que no pertenecía. En el otoño de 1948, llegó con hojas doradas y un aire fresco que prometía cambios. Gladys empacó sus pocas pertenencias en una maleta vieja que había pertenecido a su abuela. Dentro puso sus libros, su ropa y una fotografía de su familia que guardaba como un tesoro a la mañana de su partida. Toda la comunidad pareció reunirse para despedirla. Vecinos que la habían visto crecer, niños que la admiraban en secreto, ancianos que recordaban tiempos aún más difíciles. Todos vinieron a desearle suerte a la señora Johnson. Ahora, con más canas, pero con la misma sonrisa amable. Se acercó a ella y le entregó un pequeño paquete envuelto en papel. «Ábrelo cuando llegues», le dijo, «y recuerda lo que te dije hace años. Nunca bajes la mirada». Gladys abrazó a su antigua maestra con fuerza. No había palabras suficientes para agradecer todo lo que esa mujer había hecho por ella.
El viaje hasta el Virginia State College fue largo. Gladys iba en la parte trasera de un autobús, como dictaban las leyes de segregación de la época. A través de la ventana sucia, observaba el paisaje cambiar. Los campos de tabaco dieron paso a bosques, los bosques a pequeños pueblos, los pueblos a ciudades más grandes. Con cada milla que pasaba, Gladys sentía una mezcla de emoción y terror. Estaba dejando atrás todo lo que conocía, todo lo que era familiar y seguro, pero también estaba avanzando hacia algo nuevo, hacia un futuro que ella misma estaba construyendo. Anne, cuando finalmente llegó al campus universitario, se quedó sin aliento. Los edificios eran más grandes y más hermosos que cualquier cosa que hubiera visto antes. Había jardines bien cuidados, árboles frondosos y estudiantes caminando por todos lados, con libros bajo el brazo. Anne, por un momento, Gladys se sintió completamente fuera de lugar. ¿Qué hacía una chica de los campos de tabaco en un lugar como este? ¿Quién era ella para pensar que podía competir con estos estudiantes que parecían tan seguros de sí mismos, tan cómodos en este mundo académico? Pero entonces recordó las palabras de la señora Johnson, recordó el sacrificio de sus padres, recordó todas las noches estudiando bajo la luz tenue de la lámpara. No había llegado hasta aquí para rendirse. Ahora su dormitorio era pequeño pero limpio. Lo compartía con otra estudiante, una chica llamada Dorothy, que venía de Richmond y que parecía igual de nerviosa que ella. Se hicieron amigas rápidamente, encontrando consuelo en su situación compartida. ¿Estás asustada?, le preguntó Dorothy la primera noche, mientras ambas yacían en sus camas mirando el techo. Aterrorizada, admitió Gladys, pero también emocionada. ¿Tú? Lo mismo. Mi mamá dice que tengo que aprovechar esta oportunidad, que ella nunca tuvo la chance de estudiar, y que tengo que hacerlo por las dos. Gladys asintió en la oscuridad. Entendía perfectamente ese sentimiento. No estaba estudiando solo por ella misma, estaba estudiando por su familia, por su comunidad, por todas las niñas negras que vendrían después de ella y que necesitarían ver que era posible. En las primeras semanas fueron difíciles. Las clases eran mucho más exigentes que cualquier cosa que Gladys hubiera experimentado antes. Los profesores hablaban rápido, los conceptos eran complejos, y la cantidad de trabajo parecía interminable, pero Gladys tenía algo que muchos de sus compañeros no tenían: una determinación de hierro forjada en los campos de tabaco de Virginia. Mientras otros se quejaban del trabajo duro, ella simplemente bajaba la cabeza y seguía adelante. Mientras otros se rendían ante los obstáculos, ella los veía como desafíos a superar en sus clases de matemáticas. Gladys encontró su verdadero hogar. Los números bailaban en su mente como viejos amigos. Las ecuaciones que dejaban perplejos a otros estudiantes le parecían puzzles fascinantes, esperando ser resueltos. Sus profesores comenzaron a notarla, a señalarla como ejemplo de dedicación y talento. Pero no todo era fácil. Había estudiantes que la miraban con envidia, otros con desprecio. Había quienes murmuraban que solo había llegado hasta allí por suerte, que no merecía estar en ese lugar. Gladys aprendió a ignorar esos comentarios, a construir una armadura invisible alrededor de su corazón. Una noche, sola en la biblioteca, mientras todos los demás dormían, Gladys recordó el paquete que la señora Johnson le había dado. Lo había guardado sin abrirlo, esperando el momento adecuado. Sintió que ese momento había llegado. Anne, con manos temblorosas, desenvolvió el papel. Dentro encontró un pequeño cuaderno de cuero y una nota escrita a mano. La nota decía: querida Gladys, este cuaderno perteneció a mi padre, que fue esclavo. Él nunca aprendió a leer ni a escribir, pero siempre soñó con que sus descendientes tuvieran la educación que a él le fue negada. Úsalo para escribir tus pensamientos, tus sueños, tus victorias. Y cuando sientas que no puedes más,
recuerda que cargas sobre tus hombros los sueños de todos los que vinieron antes que tú. No los decepciones. Con amor eterno, señora Johnson. Las lágrimas cayeron sobre el cuaderno viejo, manchando ligeramente las páginas amarillentas. Gladys lo apretó contra su pecho y prometió, en silencio, que nunca se rendiría, que llegaría hasta donde fuera necesario, que haría que todos esos sueños, todas esas esperanzas, valieran la pena, y así, en aquella biblioteca silenciosa, bajo la luz pálida de una lámpara solitaria, Gladys May Brown comenzó a escribir la primera página de un viaje que cambiaría el mundo. Aunque en ese momento ella no tenía ni la más mínima idea de hasta dónde la llevarían los números que tanto amaban los años universitarios. Pasaron como un río que a veces fluía tranquilo y otras veces se convertía en torrente. Gladys se sumergió en sus estudios con una pasión que sorprendía a profesores y compañeros por igual. Cada examen era una batalla que ganaba. Cada proyecto era una montaña que escalaba con determinación. Inquebrantable se graduó en 1952 con honores, con un título en matemáticas que brillaba como una estrella en su expediente académico. Pero la graduación trajo consigo una pregunta difícil. ¿Qué hacer ahora? El mundo afuera de las paredes universitarias no era amable con las mujeres negras, sin importar cuán brillantes fueran, durante un par de años. Gladys trabajó como maestra de matemáticas en una escuela secundaria. Le gustaba enseñar, ver cómo los ojos de sus estudiantes se iluminaban cuando finalmente entendían un concepto difícil. Pero en el fondo de su corazón, sabía que quería algo más. Quería usar sus habilidades de una manera que nadie había imaginado posible para alguien como ella. En 1956, una oportunidad apareció como un rayo de luz en un cielo nublado. La base naval de Dahlgren, en Virginia, estaba buscando matemáticos. El país estaba en plena Guerra Fría, compitiendo con la Unión Soviética en una carrera tecnológica que definiría el futuro del mundo. Necesitaban mentes brillantes, y por primera vez estaban dispuestos a considerar candidatos que antes habrían sido rechazados. Automáticamente Gladys envió su solicitud con el corazón lleno de esperanza y miedo. Las noches se hicieron largas mientras esperaba una respuesta. Su madre llamaba por teléfono constantemente, preguntando si había noticias. Su padre guardaba silencio, pero ella sabía que él también esperaba con ansias. Cuando la carta llegó, Gladys la sostuvo en sus manos durante varios minutos antes de atreverse a abrirla. Las palabras bailaban frente a sus ojos. Nos complace informarle que ha sido seleccionada para el puesto de matemática en la base naval de Dahlgren. No pudo leer más. Las lágrimas nublaron su visión. Había sido aceptada. Iba a trabajar como matemática para la Marina de los Estados Unidos. Una mujer negra de los campos de tabaco de Virginia iba a trabajar con algunos de los científicos más brillantes del país. El primer día en Dahlgren fue uno que Gladys nunca olvidaría. Se levantó antes del amanecer, se vistió con su mejor ropa y se miró en el espejo durante un largo momento. La mujer que le devolvía la mirada era diferente de la niña que había recogido tabaco bajo el sol abrasador, pero en sus ojos todavía brillaba la misma determinación. El mismo fuego en la base. Era un lugar inmenso, lleno de edificios grises y personas que caminaban con propósito. Gladys siguió las instrucciones que le habían dado, atravesando pasillos largos y puertas pesadas, hasta llegar a su destino. El departamento de computación. Cuando entró en la sala, todas las conversaciones se detuvieron. Había aproximadamente 20 personas allí, y todas la miraron como si hubiera aparecido de otro planeta. Gladys mantuvo la cabeza en alto, recordando las palabras de la señora Johnson, y caminó hacia el escritorio que le habían asignado. Ann era la única mujer negra en la sala. Era una de las pocas mujeres en general, y por las miradas que recibía, era claro que muchos no estaban contentos con su presencia. Un hombre alto,
con gafas gruesas, se acercó a ella. Se presentó como el supervisor del departamento. Su apretón de manos fue frío y breve. Señorita Brown, dijo sin emoción, su trabajo será procesar datos y realizar cálculos básicos. Las computadoras grandes están al fondo. Alguien le mostrará cómo funciona. Gladys asintió profesionalmente. No esperaba una bienvenida cálida y no la recibió, pero eso no la desanimó. Había enfrentado obstáculos más grandes que miradas frías y palabras cortantes. Las primeras semanas fueron difíciles. Sus colegas la ignoraban o la trataban con condescendencia. Cuando hacía preguntas, recibía respuestas cortas y a veces groseras. Cuando ofrecía sugerencias, eran descartadas sin consideración. Nadie se sentaba junto a ella durante el almuerzo. Nadie la invitaba a las conversaciones informales junto a la máquina de café. ¿Quién le dio ese trabajo? Escuchó murmurar a alguien un día. Probablemente solo la contrataron para cumplir con alguna cuota. ¿Una mujer negra matemática? Respondió otro con tono burlón. ¿Qué sigue? ¿Un mono piloteando aviones? Las palabras dolían como cuchillos, pero Gladys se negaba a dejar que la vieran afectada. Cada insulto se convertía en combustible para su determinación. Cada burla la hacía trabajar más duro. Hubo un hombre que era diferente de los demás. Se llamaba Ira West, y también era afroamericano. Era uno de los pocos rostros amables que Gladys encontró en aquellos primeros días difíciles. Ira trabajaba en otro departamento, pero a veces sus caminos se cruzaban en los pasillos o en la cafetería. «No les hagas caso», le dijo Ira un día, después de que Gladys había sido especialmente maltratada por un colega. «Tienen miedo de que alguien como nosotros demuestre que son menos especiales de lo que creen». Gladys sonrió por primera vez en semanas. «Gracias. A veces es difícil recordar por qué estoy aquí». «Estás aquí porque eres brillante», respondió Ira con firmeza. «Y algún día todos ellos lo van a saber». La amistad con Ira se convirtió en algo más con el tiempo. En 1957, se casaron en una ceremonia pequeña pero hermosa. El amor que compartían era un refugio contra las tormentas del mundo exterior. Con Ira a su lado, Gladys sentía que podía enfrentar cualquier cosa, pero el trabajo seguía siendo un campo de batalla diario. Las computadoras de aquella época eran máquinas enormes que ocupaban salas enteras. Funcionaban con tarjetas perforadas y hacían ruidos constantes que llenaban el aire. Gladys aprendió a programarlas, a alimentarlas con datos, a interpretar sus resultados. Su trabajo inicial era considerado básico por muchos processor engineers: verificar cálculos, organizar datos, pero Gladys no se conformaba con hacer solo lo que le pedían. Estudiaba por las noches, aprendía nuevas técnicas, buscaba maneras de mejorar los procesos. Cuando encontraba errores en los cálculos de otros, los corregía en silencio, sin buscar reconocimiento. Sus supervisores comenzaron a notar algo extraño. Los proyectos donde Gladys trabajaba siempre terminaban a tiempo. Los errores eran mínimos. La calidad del trabajo era excepcional. Poco a poco, aunque a regañadientes, empezaron a asignarle tareas más importantes. Uno de sus primeros proyectos significativos fue trabajar en el Naval Ordnance Research Calculator, conocido como NORS. Era un programa diseñado para calcular los movimientos de Plutón en relación con Neptuno. Requería 100 horas de cálculos computacionales, y cada resultado tenía que ser verificado manualmente para detectar errores. Gladys se sumergió en el proyecto con pasión. Pasaba horas frente a las pantallas revisando números, identificando patrones, corrigiendo discrepancias. Mientras otros se quejaban del trabajo tedioso, ella lo encontraba fascinante. Cada número era parte de un rompecabezas cósmico, y ella estaba ayudando a resolverlo. «Es increíble», le dijo a Ira una noche mientras cenaban. «Estamos calculando cómo se mueven los planetas». «¿Los planetas?» «Ira, esas luces que veíamos en el cielo cuando éramos niños».
Ahora puedo predecir dónde estarán dentro de 100 años. Ira sonrió con orgullo. Mi esposa, calculando el movimiento de los planetas, ¿quién lo hubiera imaginado? Nadie, respondió Gladys con una mezcla de tristeza y determinación. Nadie lo hubiera imaginado, y por eso tengo que seguir adelante. Por todas las niñas que vendrán después de mí. Los años pasaron, y Gladys fue ganando respeto lentamente, como el agua que erosiona la roca más dura. Sus colegas todavía no la invitaban a sus reuniones sociales. Todavía murmuraban a sus espaldas, pero ya no podían ignorar la calidad de su trabajo. En la década de 1960, llegó un nuevo desafío. La Marina estaba trabajando en proyectos relacionados con satélites, parte de la carrera espacial que consumía a la nación. Gladys fue asignada a un equipo que trabajaba con datos satelitales, y su vida cambió para siempre. El proyecto involucraba algo que sonaba simple, pero era increíblemente complejo en crear un modelo matemático preciso de la forma de la Tierra. La mayoría de la gente piensa que la Tierra es una esfera perfecta, como una pelota de baloncesto. Pero la realidad es mucho más complicada. La Tierra es un geoide, una forma irregular afectada por montañas, valles, la gravedad, las mareas y miles de otras fuerzas. Para que los satélites funcionaran correctamente, era necesario saber exactamente cómo era la forma de la Tierra. Cada pequeña irregularidad afectaba los cálculos. Un error de centímetros podía significar un error de kilómetros cuando se trataba de ubicar algo desde el espacio. Cuando Gladys escuchó sobre el proyecto por primera vez, sus ojos brillaron con emoción. Finalmente, un desafío digno de sus habilidades. Finalmente, algo que realmente importaba pero no todos compartían su entusiasmo. Algunos de sus colegas consideraban el proyecto una pérdida de tiempo. ¿Para qué necesitamos saber la forma exacta de la Tierra?, preguntó uno de ellos con tono despectivo. Es una esfera, todos lo saben. Esto es solo un ejercicio académico, sin aplicación práctica. Los satélites son el futuro, intentó explicar Gladys. Si podemos crear un modelo preciso, podríamos. Podríamos nada, la interrumpió otro colega. Son solo números sobre rocas y agua. Déjalo para los que no tienen nada mejor que hacer. Las burlas dolían, pero Gladys las guardó en un lugar profundo de su mente, junto con todas las otras heridas que había acumulado a lo largo de los años. Un día se prometió a sí misma, les demostraría a todos que estaban equivocados. Se dedicó al proyecto con una intensidad que sorprendió incluso a quienes la conocían bien. Llegaba a la oficina antes que nadie y se iba después que todos. Programaba la computadora IBM 7030 Stretch con algoritmos cada vez más complejos. Analizaba datos de satélites, corregía errores, refinaba cálculos. En el trabajo era agotador. Había días en que sentía que su cerebro iba a explotar de tanta información. Había noches en que llegaba a casa tan cansada que apenas podía mantenerse despierta durante la cena. Ira la observaba con preocupación, pero también con admiración. ¿Por qué te esfuerzas tanto?, le preguntó una noche. Nadie te lo va a agradecer. Ya lo usó. Gladys lo pensó por un momento antes de responder. No lo hago por agradecimiento. Lo hago porque es importante. Porque sé que puedo hacerlo mejor que nadie. Y porque algún día, cuando todo esto tenga sentido, quiero poder decir que fui parte de ello. Lo que Gladys no sabía en ese momento era cuán proféticos serían sus palabras. El trabajo que estaba haciendo, esos números que sus colegas despreciaban, esos cálculos que consideraban inútiles, eventualmente se convertirían en la base de una tecnología que cambiaría el mundo. Pero eso vendría después. Por ahora, Gladys simplemente seguía trabajando, día tras día, año tras año, construyendo algo grandioso sin saber exactamente qué forma tomaría. Como un artista que pinta sin ver el lienzo completo. Confiaba en que cada pincelada tenía un propósito, aunque ese propósito todavía no fuera claro. Y mientras tanto,
Las burlas continuaban, los comentarios despectivos seguían llegando, las miradas de desprecio no desaparecían. Pero Gladys había aprendido a transformar el dolor en poder, a convertir cada insulto en motivación. Cada vez que alguien le decía que no podía, ella trabajaba más duro para demostrar que sí podía. La niña de los campos de tabaco se había convertido en una científica, pero su viaje apenas estaba comenzando. Los desafíos más grandes y los triunfos más importantes todavía estaban por venir. A la década de 1970 llegó con cambios que transformaron tanto el mundo como la vida de Gladys. Los movimientos por los derechos civiles habían logrado victorias importantes, aunque la lucha estaba lejos de terminar. En la base naval de Dahlgren, las cosas también estaban cambiando, aunque lentamente, como un glaciar que se mueve imperceptible, pero constantemente. En Gladys había pasado casi 15 años demostrando su valor. Sus habilidades ya no podían ser ignoradas ni negadas. Los supervisores que antes la trataban con frialdad, ahora la buscaban cuando había problemas complejos que resolver. Los colegas que murmuraban a sus espaldas, ahora guardaban silencio. Aunque el respeto genuino seguía siendo escaso. Fue en esta época cuando Gladys recibió una asignación que cambiaría todo. Fue nombrada directora de proyecto para SEASAT, el primer satélite diseñado para estudiar los océanos desde el espacio. Era un honor inmenso, pero también una responsabilidad aplastante. Nunca antes una mujer negra había ocupado un puesto así en la historia de la base. El día que recibió la noticia, Gladys se quedó sentada en su escritorio durante varios minutos, tratando de procesar lo que significaba. Su supervisor, un hombre que años atrás la había tratado con desprecio, ahora la miraba con algo parecido al respeto. «Usted es la persona más calificada para el puesto», le dijo, y aunque las palabras sonaban forzadas, Gladys sabía que eran ciertas. No le estaban haciendo un favor, se lo había ganado con años de trabajo impecable, pero no todos estaban contentos con la decisión. Había quienes creían que el puesto debería haber sido para alguien más, alguien que luciera diferente, alguien que encajara mejor con la imagen tradicional de un líder científico. «Es un error ponerla a cargo», escuchó decir a un colega veterano en los pasillos. «Un proyecto de esta magnitud necesita a alguien con experiencia real en liderazgo». «Experiencia real», respondió otro. «¿Quieres decir alguien que sea hombre y blanco?» «Quiero decir, alguien calificado. Ella es la persona más calificada de todo el departamento. Sus números son perfectos. Su trabajo es impecable. ¿Qué más necesitas?» El primer hombre no respondió, pero su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Gladys, que había escuchado la conversación desde detrás de una puerta, sintió una mezcla de dolor y determinación. Nada había cambiado realmente. Las batallas solo habían tomado formas diferentes. El proyecto SEASAT era ambicioso y complejo. El satélite llevaría un altímetro de radar que mediría la altura de los océanos con precisión milimétrica. Esos datos serían cruciales para entender las corrientes marinas, el clima y docenas de otros fenómenos que afectaban la vida en la Tierra. Pero, para que el satélite funcionara correctamente, era necesario saber exactamente dónde estaba en relación con la superficie de la Tierra. Se necesitaba un modelo matemático del geoide terrestre más preciso que cualquier cosa que se hubiera creado antes. Gladys se sumergió en el trabajo con una intensidad que preocupaba a su esposo. Llegaba a casa tarde, se despertaba temprano y pasaba los fines de semana revisando cálculos y refinando algoritmos. Su mente estaba constantemente ocupada con números, ecuaciones y problemas que parecían no tener solución. «Tienes que descansar», le decía Ira con preocupación. «No puedes trabajar así indefinidamente». «No puedo parar», respondía Gladys. «Hay demasiado en juego. Si fallo, no será solo mi fracaso, será la prueba que muchos están esperando de que personas como nosotros no deberíamos estar en estos puestos». Era una carga pesada, pero Gladys
La llevaba sobre sus hombros sin quejarse. Cada día entraba a la oficina con la cabeza en alto, ignorando las miradas y los murmullos, enfocada únicamente en el trabajo que tenía que hacer. Su equipo era pequeño pero dedicado. Había algunos que la apoyaban genuinamente, impresionados por su inteligencia y su ética de trabajo. Había otros que simplemente hacían su trabajo sin involucrarse en las dinámicas políticas. Y había unos pocos que todavía la veían con resentimiento. Aunque eran cuidadosos de no expresarlo abiertamente, uno de los mayores desafíos del proyecto era el procesamiento de datos. Los satélites enviaban cantidades enormes de información, y toda esa información tenía que ser analizada, verificada y convertida en modelos útiles. Era un trabajo tedioso y agotador que requería atención constante a los detalles. Gladys desarrolló nuevos métodos para acelerar el proceso. Implementó técnicas de programación que nadie había usado antes. Redujo el tiempo de procesamiento a la mitad, logrando en semanas lo que antes tomaba meses. Sus superiores estaban impresionados, aunque muchos no lo admitían públicamente. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó uno de sus colegas más jóvenes. Un hombre que había llegado a la base sin los prejuicios de las generaciones anteriores a Gladys sonrió con modestia. Trabajo duro, mucho trabajo duro, y no tener miedo de probar cosas nuevas. Pero había más que eso. Gladys tenía una forma de ver los problemas que era única. Donde otros veían obstáculos, ella veía oportunidades. Donde otros se rendían ante la complejidad, ella encontraba patrones ocultos que simplificaban todo. El lanzamiento de CSAT en 1978 fue un momento de tensión extrema. Gladys estaba en la sala de control, rodeada de pantallas y monitores, observando los datos que llegaban del satélite. Cada número que aparecía era el resultado de años de trabajo, meses de horas, de cálculos, de incontables noches sin dormir. Cuando los primeros datos confirmaron que todo funcionaba correctamente, hubo aplausos y celebraciones. Gladys sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Lo había logrado. El proyecto era un éxito, pero la celebración duró poco. CSAT funcionó durante solo 106 días antes de que una falla eléctrica lo dejara fuera de servicio. Fue un golpe devastador para todo el equipo. Meses de trabajo, millones de dólares, y el satélite había muerto prematuramente. «Es su culpa», insinuaron algunos. El proyecto estaba mal dirigido desde el principio, las acusaciones eran injustas y falsas. La falla había sido técnica, completamente fuera del control de Gladys y su equipo. Pero eso no detuvo a quienes buscaban cualquier excusa para criticarla. Gladys enfrentó las críticas con la misma dignidad que había mostrado durante toda su carrera. No se defendió con palabras fuertes ni con acusaciones. Simplemente siguió trabajando, demostrando con hechos que la falla no había sido resultado de su liderazgo. Y a pesar de su corta vida, CSAT había sido un éxito científico. Los datos que había recopilado durante esos 106 días eran invaluables. Revelaron información sobre los océanos que nunca antes se había conocido. Y más importante aún, demostraron que era posible estudiar la Tierra desde el espacio con una precisión antes inimaginable. A lo que vino después fue aún más significativo. El trabajo de Gladys en CSAT se convirtió en la base para un proyecto mucho más ambicioso, GEOSAT, un nuevo satélite que llevaría la investigación oceanográfica a niveles sin precedentes. GEOSAT fue lanzado en 1985 y esta vez
Todo funcionó perfectamente. El satélite orbitó la Tierra durante años, recopilando datos que transformaron nuestra comprensión del planeta. Y en el corazón de todo ese éxito estaba el trabajo de Gladys en los algoritmos que había desarrollado, los modelos matemáticos que había refinado, las técnicas de programación que había innovado durante este periodo. Gladys también trabajó incansablemente en mejorar el modelo del geoide terrestre. Era un trabajo que parecía invisible para muchos. No había lanzamientos espectaculares ni momentos de gloria pública. Solo números, ecuaciones y la computadora IBM 7030, que se había convertido en su compañera constante. Pero esos números eran fundamentales. Cada mejora en el modelo significaba mayor precisión en los cálculos satelitales. Cada refinamiento abría nuevas posibilidades para tecnologías que todavía no existían, pero que pronto revolucionarían el mundo en un día. Mientras trabajaba en una serie particularmente compleja de cálculos, su equipo encontró un error crítico. Era un problema que amenazaba con descarrilar semanas de trabajo. Los científicos más experimentados no podían resolverlo. Las soluciones que proponían no funcionaban. Gladys estudió el problema durante horas, se llevó los datos a casa y los revisó durante la noche. A las 3 de la madrugada, mientras el mundo dormía, encontró la respuesta. Era una solución elegante, casi obvia, una vez que la veía, pero que había escapado a mentes brillantes durante días cuando presentó la solución a su equipo al día siguiente. Hubo un silencio asombrado. Incluso aquellos que la habían menospreciado durante años tuvieron que admitir que lo que había hecho era extraordinario. ¿Cómo lo supiste?, preguntó uno de ellos. Genuinamente curioso, Gladys se encogió de hombros. Los números me hablaron. Solo tuve que escuchar. Era una respuesta simple, pero encerraba una verdad profunda. Gladys tenía una conexión con las matemáticas que iba más allá del entrenamiento o la práctica. Era un don natural perfeccionado por décadas de trabajo duro, que le hacía ver lo que otros no podían ver. En los años pasaron, y el trabajo de Gladys siguió acumulándose como capas de sedimento en el fondo del océano. Cada proyecto, cada cálculo, cada algoritmo era una pieza más de un rompecabezas que ella misma no podía ver en su totalidad. En 1979, fue recomendada para una mención especial por su trabajo excepcional. Era un honor raro, especialmente para alguien en su posición, pero cuando llegó el momento de la ceremonia, Gladys no estaba allí. Estaba en su oficina, trabajando en el siguiente problema, el siguiente desafío, la siguiente montaña por escalar. No necesito reconocimientos, le dijo a Ira cuando él le preguntó por qué no había asistido. Necesito que el trabajo esté bien hecho. Eso es todo lo que importa. Era una actitud que definía su carácter. Para Gladys, el trabajo era su propio premio. La satisfacción de resolver un problema complejo, de ver los números alinearse perfectamente, de contribuir a algo más grande que ella misma en eso. Era más valioso que cualquier medalla o certificado, pero su modestia también significaba que su contribución permanecía invisible para el mundo exterior. Mientras otros científicos daban entrevistas y recibían premios, Gladys trabajaba en silencio, construyendo los cimientos sobre los cuales otros construirían sus carreras. En 1986, publicó un documento técnico de 51 páginas titulado Especificaciones del sistema de procesamiento de datos para el altímetro de radar del satélite GeoSat. Era un título seco y técnico, el tipo de documento que solo los especialistas leerían. Pero dentro de esas páginas estaba el conocimiento acumulado de décadas de trabajo, las técnicas que permitirían mediciones cada vez más precisas de la superficie terrestre, documento, y el trabajo que representaba eventualmente se convertiría en parte fundamental de algo que cambiaría la vida de miles de millones de personas. Pero Gladys
No lo sabía entonces. Simplemente seguía haciendo su trabajo, día tras día, sin esperar reconocimiento, sin buscar fama, solo tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Y así, mientras el mundo cambiaba a su alrededor, mientras nuevas tecnologías emergían y transformaban la sociedad, Gladys West seguía siendo una figura oculta, una pieza esencial de un mecanismo enorme que nadie podía ver en su totalidad, una heroína sin nombre en una historia que todavía no había sido contada. El año 1998 llegó con la promesa de un nuevo comienzo. Después de 42 años de servicio, Gladys West se retiró de la base naval de Dahlgren. Había pasado más de 4 décadas en ese lugar, enfrentando desafíos que habrían derrotado a personas menos determinadas, logrando victorias que nadie celebraba, y construyendo algo extraordinario sin que el mundo lo supiera. El día de su retiro fue extrañamente silencioso. No hubo grandes ceremonias ni discursos emotivos. Algunos colegas se acercaron a desearle buena suerte, otros simplemente asintieron desde lejos. Los jefes que habían dependido de su trabajo durante años le dieron apretones de manos formales y palabras educadas. Pero vacía San Gladys limpió su escritorio con cuidado, guardando en una caja los pocos objetos personales que había acumulado a lo largo de los años. Una foto de Ira y ella en su boda, el cuaderno de cuero que la señora Johnson le había dado tantos años atrás, ahora lleno de notas y reflexiones. Un pequeño trofeo de reconocimiento que había recibido en algún momento olvidado, mientras caminaba por los pasillos por última vez. Recordó a la joven que había entrado por esas mismas puertas en 1956. Aquella Gladys había estado asustada pero determinada, insegura pero valiente. Ahora, 4 décadas después, era una mujer diferente, más sabia, más cansada, pero todavía con el mismo fuego en los ojos. Anira la esperaba afuera, en el estacionamiento. Habían envejecido juntos, compartiendo las alegrías y las penas de una vida larga. Cuando Gladys salió del edificio, él la recibió con un abrazo que decía más que 1000 palabras. ¿Cómo te sientes?, le preguntó suavemente en Gladys. Pensó la respuesta durante un momento. Aliviada, triste, orgullosa, todo al mismo tiempo. Ira entendía perfectamente. Él también se había retirado años antes, y conocía esa extraña mezcla de emociones que viene con el final de una carrera. ¿Y ahora qué?, preguntó mientras caminaban hacia el coche. Gladys sonrió con una expresión misteriosa. Ahora voy a hacer algo que siempre quise hacer. Voy a volver a estudiar. A la edad de 68 años, Gladys West comenzó un programa de doctorado en Administración Pública en Virginia Tech. La decisión sorprendió a muchos, incluyendo algunos de sus familiares. ¿Por qué alguien de su edad querría someterse al rigor de un programa doctoral? ¿Qué esperaba lograr? Pero para Gladys, la respuesta era simple. Nunca había dejado de ser aquella niña de los campos de tabaco que amaba aprender. El conocimiento era su pasión, su alegría, su razón de ser, y mientras su mente siguiera funcionando, seguiría buscando más. En los años de doctorado fueron difíciles, pero gratificantes. Gladys era la estudiante de mayor edad en su programa, rodeada de jóvenes que podrían haber sido sus nietos, pero en lugar de sentirse fuera de lugar, encontró una nueva energía en el ambiente académico. Los otros estudiantes la trataban con respeto, casi con reverencia. Cuando se enteraban de su carrera en la base naval, la bombardeaban con preguntas sobre tecnología Sabra Satellites, sobre los completó su doctorado en 2000, convirtiéndose, a los 70 años, en la doctora Gladys West. La ceremonia de graduación fue un momento de triunfo que ella vivió con su característica modestia. Cuando cruzó el escenario para recibir su título, pensó en sus padres, que habían trabajado los campos de tabaco sin saber leer ni escribir. Pensó en la señora Johnson, que había visto su potencial cuando nadie más lo veía.
Pensó en todos los que le habían dicho que no podía, que no debía, que no llegaría a nada. Los demostré equivocados, susurró para sí misma mientras sostenía el diploma. A todos ellos. Los años que siguieron fueron tranquilos. Gladys y Ira vivían una vida retirada en Virginia, disfrutando del tiempo juntos, visitando a sus hijos y nietos, haciendo las cosas simples que su carrera demandante nunca les había permitido hacer. Pero la historia de Gladys no había terminado. De hecho, el capítulo más importante estaba por escribirse. Mientras tanto, el mundo había cambiado de maneras que Gladys apenas podía imaginar. La tecnología que ella había ayudado a crear se había convertido en parte integral de la vida cotidiana. El sistema de posicionamiento global, conocido como GPS, estaba ahora en cada teléfono móvil, en cada coach, en cada avión. Miles de millones de personas lo usaban todos los días, sin saber cómo funcionaba ni quién lo había hecho posible. El GPS funcionaba gracias a una red de satélites que orbitaban la Tierra, enviando señales que podían determinar la ubicación de cualquier objeto con precisión de metros. Pero para que eso funcionara, era necesario conocer la forma exacta del planeta. Cada pequeña irregularidad en la superficie terrestre afectaba los cálculos. Sin un modelo preciso del geoide, el GPS simplemente no podría existir. Y ese modelo, el trabajo de décadas refinando algoritmos y procesando datos, era exactamente lo que Gladys había creado. Pero nadie lo sabía. La conexión entre su trabajo y el GPS nunca se había hecho pública. Los documentos técnicos que había escrito estaban enterrados en archivos gubernamentales. Los algoritmos que había desarrollado se habían convertido en parte de sistemas más grandes, perdiendo su identidad individual. La doctora Gladys West era una figura oculta en una historia que el mundo contaba sin mencionarla. Todo cambió en 2017. Fue de la manera más inesperada posible. Gladys pertenecía a Alpha Kappa Alpha, una hermandad históricamente afroamericana fundada en 1908, como parte de un evento de exalumnas. Le pidieron que escribiera una breve biografía para compartir con sus hermanas de hermandad. Era una solicitud simple, el tipo de cosa que se hace para reuniones sociales. Sin mayor trascendencia, Gladys escribió unas pocas líneas sobre su vida. Mencionó sus años en la base naval, mencionó su trabajo con satélites y, casi como un pensamiento secundario, mencionó que su trabajo había sido fundamental para el desarrollo del GPS. Cuando la biografía fue leída en voz alta durante el evento, hubo un silencio asombrado. Las mujeres presentes se miraron unas a otras con incredulidad. Esta mujer mayor, sentada modestamente entre ellas, había ayudado a crear el GPS, la tecnología que todos usaban todos los días. Una de las asistentes era periodista. Inmediatamente reconoció la importancia de la historia. Comenzó a hacer preguntas, a investigar, a conectar los puntos. Lo que descubrió la dejó sin palabras. La noticia se extendió rápidamente. Periodistas de todo el país comenzaron a contactar a Gladys, queriendo saber más sobre su historia. Historiadores de la ciencia empezaron a examinar los documentos técnicos que había escrito décadas atrás. La comunidad científica despertó ante una verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Gladys, que entonces tenía 87 años, se encontró de repente en el centro de atención mediática. Después de toda una vida de anonimato, su nombre estaba en periódicos, en sitios web, en noticieros de televisión. La historia de la mujer negra que había ayudado a crear el GPS resonó con personas de todo el mundo. Las reacciones fueron variadas. Muchos celebraron su historia como un triunfo de la perseverancia y el talento sobre la adversidad. Otros expresaron indignación por el hecho de que su contribución hubiera sido ignorada durante tanto tiempo. Algunos cuestionaron si su papel había sido tan importante como se decía, buscando minimizar sus logros. Incluso, ahora Gladys enfrentó toda la atención
con la misma gracia que había mostrado durante toda su vida. No buscó venganza contra quienes la habían menospreciado. No expresó amargura por los años de anonimato. Simplemente contó su historia con honestidad y dejó que los hechos hablaran por sí mismos. Solo quería hacer mi trabajo lo mejor que podía, dijo en una entrevista. Cuando estás trabajando todos los días, no piensas en qué impacto tendrá esto en el mundo. Solo piensas, tengo que hacer esto bien. Sus palabras resonaron con muchos. En una era de celebridades que buscan fama a toda costa, la humildad de Gladys era refrescante y conmovedora. Aquí había una mujer que había logrado algo extraordinario, sin buscar reconocimiento, sin pedir nada a cambio, simplemente porque amaba lo que hacía. Y los científicos que habían estudiado su trabajo confirmaron la importancia de sus contribuciones. El modelo del geoide que había desarrollado era, efectivamente, fundamental para el funcionamiento del GPS. Los algoritmos que había creado habían sido la base sobre la cual se había construido toda la tecnología de posicionamiento global. Sin el trabajo de la doctora West, dijo uno de ellos en una entrevista, el GPS tal como lo conocemos simplemente no existiría. Ella es una de las figuras más importantes en la historia de esta tecnología, y es una tragedia que su contribución haya sido ignorada durante tanto tiempo. Para Gladys, el reconocimiento tardío traía sentimientos complicados. Por un lado, era gratificante ver que su trabajo finalmente era valorado. Por otro lado, no podía evitar pensar en todas las otras figuras ocultas, cuyos nombres nunca serían conocidos, cuyos logros permanecerían en las sombras para siempre. Mi historia no es única, dijo en otra entrevista. Hay muchas personas, especialmente mujeres y personas de color, que han contribuido enormemente a la ciencia y la tecnología sin recibir ningún crédito. Espero que mi historia ayude a que algunas de ellas también sean reconocidas. Era una perspectiva típica de Gladys, incluso en su momento de gloria. Pensaba en los demás, antes que en sí misma. Nira, su esposo de más de 60 años, observaba todo con una mezcla de orgullo y diversión. Siempre supe que eras especial, le dijo una noche, mientras veían las noticias juntos. Desde el primer día que te vi en Dahlgren, supe que eras diferente a todos los demás. Gladys tomó su mano con cariño. Y tú fuiste el único que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. A lo largo de todos esos años difíciles, Ira había sido su roca, su refugio, su fuente constante de apoyo. Sin él, Gladys no estaba segura de que habría podido perseverar. A medida que la noticia de su historia se extendía, comenzaron a llegar invitaciones. Universidades querían que diera conferencias, organizaciones querían premiarla, jóvenes estudiantes de todo el país le escribían cartas diciéndole cuánto la admiraban en Gladys. Aceptó algunas invitaciones y rechazó otras. A su edad la energía no era la de antes, pero siempre encontraba tiempo para hablar con jóvenes, especialmente con niñas y con estudiantes de color, que enfrentaban obstáculos similares a los que ella había superado. Nunca dejen que nadie les diga que no pueden, les decía. El mundo está lleno de personas que quieren ponerte límites. Tu trabajo es demostrar que esos límites no existen. Eran palabras que venían de la experiencia. Gladys había pasado toda su vida demostrando que los límites que otros le imponían eran imaginarios. Y ahora, finalmente, el mundo estaba empezando a reconocerlo, pero el reconocimiento más grande todavía estaba por venir. Un reconocimiento que superaría todas las expectativas de Gladys y que cementaría su lugar en la historia para siempre.